Segunda parte. Lección V. Procedimientos de predicción. Soy un gran templo sostenido por una columna. Esta columna está rodeada por 12 ciudades, en cada ciudad hay 30 arcos, junto a cada arco hay 2 mujeres, una blanca y otra negra. Si me conoces, sabrás quién eres. Enigma babilónico. En el ordenamiento de la naturaleza están implícitas las medidas de los tiempos y las fórmulas universales que las revelan. En nuestro principio de formación no está la capacidad para identificar las primeras merced al conocimiento de las segundas. En la inteligencia primaria tenemos las nociones en que está infundido ese conocimiento, y en la secundaria los equivalentes que permiten hacerlo inteligible. Asimismo, en el cerebro y cerebelo poseemos los puentes que ponen en relación esas inteligencias, y en los demás elementos fisiológicos que componen nuestra unidad, los mecanismos que conducen a cualquiera de las dos y permiten que lo involuntario se convierta en voluntario y las nociones primarias en que está infundido el conocimiento de las medidas universales se transformen en imágenes concretas, que el entendimiento conoce y el automatismo psíquico transmuta en las ideas de asociación o los actos de relación a que esas nociones están vinculadas. A la acción concordante de los agentes que facilitan llegar desde lo último a lo primero o hacer que lo primero se exprese a través de lo último, le llamamos procedimiento. Son, pues, los procedimientos empleados en la predicción asistencias circunstanciales específicas que estableciendo la coordinación de los agentes físicos y psíquicos, a la par que hacen posible que lo exterior actúe en lo interior, facultan a éste para manifestarse y convertir en imágenes comprensibles o en actos concretos las nociones subconscientes que dormitan en lo profundo de nuestras naturalezas, poseyendo virtud para hacer ambas cosas, unos porque avivan las correspondencias físicas en que actúan ciertas fuerzas y otros porque influyen en las mentales que actualizan determinadas nociones, en el primer caso dando a conocer la acción a que las fuerzas tienden, y en el segundo sintonizando nuestra naturaleza con ellas y aflorando las disposiciones que las interpretan, ambas cosas a base de las 5 facultades fundamentales en que se subdividió una facultad única, la omnisciencia, que guió la vida del hombre primitivo. Esas facultades son: primero, la presciencia, que permite intuir lo cercano y lo lejano. Segundo, la clarividencia, que nos faculta para visualizarlo. Tercero, la clariaudiencia, que nos hace aptos para presentirlo. 4 grados. La psicometría, que nos capacita para calificarlo. 5 grados. La omnisciencia, que nos habilita para descifrarlo. Aceptan los fisiólogos que hubo un tiempo en que los 5 sentidos ordinarios estaban infusos en uno, en el del tacto, que hoy ocupa gran parte de la masa encefálica y tiene extensas ramificaciones en todos los centros cerebrales y nerviosos, no solo incorporando a las sensaciones que transmiten los demás sentidos las particularidades que le son propias de éste, sino mejorando la labor de cada uno y sustituyéndolos en muchos casos, como ocurre, por ejemplo, con los ciegos que distinguen los colores al tacto, los sordos que con el tacto perciben las vibraciones de los sonidos y, en general, infinidad de sensaciones y conocimientos que solo son plenos cuando el tacto los complementa. De acuerdo con la doctrina de los símbolos, el tacto es a los demás sentidos lo que las 4 facultades fundamentales son a la omnisciencia, y cada uno de los sentidos corporales es a esas facultades lo que todas ellas fueron a la facultad primitiva, el elemento especializado en que se prolongó su esencia, y el órgano ejecutor en que hoy está diferenciado, existiendo entre los unos y las otras la siguiente relación de continuidad. Primero, omnisciencia, vinculada al gusto. Segundo, presciencia, vinculada al olfato. Tercero, clarividencia, vinculada a la vista. 4 grados. Clariaudiencia, vinculada al oído. 5 grados. Psicometría, vinculada al tacto. Los procedimientos son los agentes de coordinación, que al mover los órganos físicos a través de los cuales las facultades se expresan, además de activar estas, despejan las vías de que se sirven para cumplir sus respectivos cometidos, la clarividencia por medio de imágenes que el sentido visual identifica, la clariaudiencia por las que el oído conoce, la presciencia por las que el olfato intuye, la psicometría por las que el tacto clasifica, la omnisciencia por las que el gusto reconoce. Clasifica, intuye y permite visualizar y presentir simultáneamente, constituyéndose como tales agentes en causas operantes de triple efecto. Primero,
Por la acción que ejercen en los sentidos ordinarios. Segundo. Por lo que comunican esos sentidos a las facultades fundamentales. 3 grados. Por la propiedad que tienen de favorecer cierta clase de automatismo mental. Por lo primero, un procedimiento es un movimiento físico que pone en actividad determinados órganos. Por lo segundo es una corriente energética que estimula cierta facultad. Por lo tercero llega a ser la llave que abre o cierra las puertas interiores y permite o dificulta la liberación de saber. Como llave, como corriente o como movimiento, es un auxiliar valiosísimo en la predicción, y en utilizarlo en forma conveniente consiste la eficacia de la facultad que se activa y la técnica de la rama de la ciencia de las anticipaciones a través de la cual esa facultad presta sus servicios. Veamos en qué consisten los fundamentos de esa técnica. Fundamentos y técnica de los métodos. Método es el modo de decir o hacer con orden una cosa, en las ciencias es el orden que se sigue para hallar la verdad y enseñarla. En predicción, método es el procedimiento que se emplea para inferir los conocimientos y relacionarlos por su orden con el tema que se estudia. Aunque se han empleado y se emplean métodos muy distintos, fundamentalmente todos ellos pueden ser clasificados en 3 grandes grupos, que son: primero, método de introversión o iluminación espontánea. Segundo, método de extroversión o iluminación dirigida. Tercero, métodos de cálculo o iluminación por medidas matemáticas. Introversión quiere decir acción y efecto de penetrar en el alma humana en sí misma, abstrayéndose de los sentidos, propia tal vez de los estados proféticos, pero que también se da en personas que poseen determinadas disposiciones naturales. Extroversión, por el contrario, es la acción y efecto de que el alma se comunique con lo externo, identificándose con lo que no es ella misma o expresando algo de lo que ella es. Aunque los métodos de cálculo o iluminación por medidas matemáticas están vinculados a la extroversión, se diferencian de los que se sirven exclusivamente de esos estados en que requieren la asistencia de los conocimientos técnicos relacionados con los agentes que se toman como base de estudio, por ejemplo, el movimiento de los astros en astrología, las matemáticas en numerología, etc. Las 3 clases de métodos, sin embargo, y cualquiera que sea el medio de que se sirven las numerosas ramas en que se descompone cada grupo, persiguen únicamente los siguientes fines. Primero, activar cierta facultad primaria. Segundo, ofrecer a esa facultad un medio de expresión. Tercero, hacer que lo expresado sea inteligible. En los métodos de iluminación espontánea, la facultad se pone activa por sí misma, ya sea en respuesta a estados emocionales surgidos por la interacción de la vida interna o sugeridos por agentes externos, entre los últimos de suma eficacia los colores puros, los sonidos fundamentales, los aromas que influyen con preferencia en determinados centros cerebrales, ciertos paisajes y todas las imágenes que tienen la propiedad de conmover el ánimo. El medio de expresión lo hallan en la palabra de sentido simbólico, sonidos inarticulados, gestos y ademanes, escritura automática y, en general, una larga serie de signos que sin tener en sí mismos un valor, lo tienen muy grande como exponentes de lo que la facultad expresa. Debido a esa ambigüedad en los medios de expresión, más propios para ser sentidos que declarados, la interpretación es obscura también, y no solo exige en la mayoría de los casos un testigo que la declare, sino que debe ser más simbólica que explícita, como ocurría en los oráculos de los templos y ocurre en las parábolas bíblicas. La iluminación dirigida se diferencia de la espontánea en que hay una preparación previa y se cultiva determinada facultad, no solo induciendo voluntariamente los estados que la activan, sino proveyendo los medios a través de los cuales ha de expresarse. Se diferencia, asimismo, en que mientras que la espontánea fluye en un total abandono de los poderes conscientes, en la otra ese abandono es solamente parcial y sigue un curso más o menos conocido, cual ocurre, por ejemplo, en los estados hipnóticos, regulados unas veces por el operador y otras por la previa autosugestión del sujeto, en ambos casos dependiente el fenómeno de prácticas específicas, que lo provocan y lo hacen cesar a voluntad. Por ser convencionales los medios de expresión, su interpretación es relativamente fácil, pero no habiendo constancia de si el estado alcanzó el suficiente grado de saturación y lo expresado tiene su origen en la conciencia o la subconsciencia, su valor es relativo.
Estos métodos de predicción son los más comunes, que sin exigir disposiciones naturales especiales ni una preparación cultural en rama alguna de las ciencias o las artes, están al alcance de cualquiera que desee servirse de ellos. La iluminación por cálculo de medidas específicas es el resultado de nuestra identificación con determinados principios o fuerzas universales, fuerzas y principios que se expresan a intervalos fijos de tiempo y que tienen en la matemática y en la geometría sus exponentes, teniendo en nuestra inteligencia primaria los equivalentes que reconocen los unos y son sensibles a las otras, aunque para expresar ambas cosas lo que hay en nosotros de primario se valga de lo secundario. En esa identificación, si bien el agente representa un valor fijo que puede ser calculado a base de conocimientos convencionales, la subconsciencia solo le da el relativo que le corresponde por su interacción con otros que se le oponen o lo complementan, tomando en consideración no únicamente lo que viene de fuera adentro, sino la forma en que reacciona lo que va dentro afuera, resultando así que aunque el estudio esté fundamentado en la acción fatalista de los principios y fuerzas de sentido o movimiento periódico, las conclusiones pueden ser totalmente independientes. De esa independencia, producto del automatismo subconsciente, depende su efectividad, tanto en lo que se predice, como en los medios que lo expresan y hacen inteligible. En los tres grupos de métodos, las conclusiones pueden ser obra de cualquiera de las 5 facultades primarias ya conocidas, activadas en cada persona merced a las prácticas que actúan sobre cierto sentido, no siendo siempre necesario, por ejemplo, servirse del oído para activar la clariaudiencia, de la vista para la clarividencia, etc., sino que es posible despertar las unas por la acción que se induce por cualquiera de los otros, y aunque, según veremos, en cada individuo hay tendencias por nacimiento que favorecen el empleo de cada facultad para un propósito especial, en rigor todas las personas pueden dedicar las suyas al logro de fines múltiples y poniendo en acción sentidos diferentes. Cualesquiera que sean esos fines o la facultad que se activa, los métodos, sin embargo, cumplen un solo cometido, que es el de propiciar las 3 finalidades que hemos considerado, propiciándolas al anular en lo posible la acción consciente y facilitar la subconsciente. La técnica que mejor logre ambas finalidades en cada persona será la que más cumplidamente ha de permitirle identificarse con los principios universales, liberar el saber contenido en su principio de formación y convertir, en suma, cualquier método en el guía orientador del camino que sigue en la vida. Vinculación de cada método a cierta facultad primaria. Al tratar de los actos reflejos en la lección anterior, hemos explicado que si se oprime el globo ocular se reduce el ritmo del corazón. En el supuesto, pongamos por caso, que la lentitud cardíaca tuviese la propiedad de despertar en nosotros nociones de angustia. Sería sumamente fácil crear estados angustiosos con solo presionar ambos ojos durante unos minutos. Si a su vez los estados de angustia despertasen alguna de las facultades primarias, como se cree que ocurre en los momentos apremiantes de la vida, y con particularidad poco antes de morir, la opresión ocular no solo serviría para reducir el ritmo del corazón y despertar cierta clase de ideas y emociones, sino para poner activa, por ejemplo, la clarividencia, y por obra de tal actividad ser capaces de conocer lo que los sentidos ordinarios no pueden advertir. Los procedimientos empleados en la predicción, ya sean de orden físico o mental, cumplen esa misión. La misión es siempre la misma en cada procedimiento, inducida automáticamente en cada persona por las prácticas físicas o mentales que éste efectúa, y persiguiendo el fin único de despertar cierta facultad, una o varias según el procedimiento que se emplea, y no siempre llevada a feliz término debido, unas veces, a la interferencia de influencias externas, y otras a la particular disposición en que se hallan los elementos internos, que además de hacerse dúctiles o resistentes a los estímulos que se les imparten, el automatismo que los gobierna puede hacer que respondan en forma negativa a los fines perseguidos, cual ocurre en muchos de los estados que se pretenden inducir por medio de la sugestión. Descartadas, sin embargo, las causas de nulidad, debidas más bien a factores circunstanciales que a deficiencia en los procedimientos. Un método es el orden que se sigue para poner activa una facultad y ser conscientes del conocimiento que esa facultad aflora. Como ya se ha dicho, en lo que llamamos principio de formación existen, en potencia, todos los conocimientos posibles, reduciéndose la acción del método a sintonizar alguna de las facultades con ese principio y hacer que lo que éste conoce en abstracto sea transmitido a la inteligencia secundaria, que es donde se hace inteligible y concreto para nosotros.
siendo que los procesos interiores son totalmente automáticos, y que si bien lo voluntario puede ejercer una acción en lo involuntario solo lo hace en forma indirecta. El objetivo inmediato que persigue el método consiste en anular en lo posible la acción consciente y dar la máxima libertad a la subconsciente. Dado grado de efectividad con que cumpla esa primera tarea depende la virtud que posee para dar cima a la segunda. La tarea segunda consiste en hacer comprensible a los sentidos ordinarios lo que la actividad subconsciente ha transmitido y la pasividad consciente asimiló, por ejemplo, transformar en imágenes mentales lo que la clarividencia ha visto durante los estados angustiosos que dijimos pueden provocarse por la presión del globo ocular. Esas imágenes, síntesis del proceso puesto en marcha, y resultante del automatismo psíquico que dirige ambos mecanismos cerebrales, surgen, automáticamente también, en una instantánea luminosidad, la mayoría de las veces fugaz, en respuesta a los estímulos impartidos, en el presente ejemplo la presión ejercida sobre los ojos, pero incorporando las demás concordancias representadas por los elementos internos y externos y tanto más nítidas y fieles respecto al conocimiento que interpretan cuanto mayor independencia exista en la acción subconsciente y más completa sea la pasividad consciente. Con ligeras diferencias de forma, la actividad de cualquier otra facultad tiene las mismas necesidades y puede proporcionar el mismo saber. El saber es siempre uno. Lo que hacen las facultades es diferenciar la forma en que se expresa, más o menos como ocurre con los sentidos corporales, en los que, por ejemplo, el ojo aprecia la calidad de las cosas por su forma, el oído por el sonido, el olfato por el aroma, el paladar por el sabor, el tacto por numerosas particularidades de aspereza o suavidad, dureza o blandura, pero sin que ello presuponga que lo que verdaderamente hay en nosotros que ve, oye, gusta, etc., desconozca algo de lo que existe en la cosa. Sino que, conociéndolo todo, solo transmite al consciente la parte relacionada con el sentido que lo expresa. Los métodos son a las facultades primarias lo que las ondas lumínicas son al sentido visual, las ondas sonoras al oído, los olores al olfato, lo dulce y lo amargo al gusto y la aspereza y suavidad al tacto, agentes diferenciales que activando ciertas vías hacen que unas veces el alma se recoja en sí misma, otras que perciba algo de lo que ella no es, y las más que exprese un poquito de la infinidad que conoce, no siempre en forma comprensible para nuestro raciocinio, pero en todo lo que hace, incluyendo el conocimiento total de la cosa que motiva el hecho. Como tales agentes, la ciencia de los símbolos los asocia a una técnica, de la que nosotros vamos a dar una idea general respecto a cada una de las facultades, comenzando por lo relacionado con la clarividencia, que es una de las más cultivadas desde la más lejana antigüedad. La clarividencia como ciencia de las formas. En su sentido general, clarividencia es la propiedad que tienen algunas personas, ya sea en condiciones normales o en estado hipnótico, de ver a través de los cuerpos opacos, por ejemplo, ver lo que contiene una caja que está cerrada. Aunque los materialistas negaron muchas veces la existencia de tal facultad, modernamente no solo se ha comprobado que hay personas que la poseen, sino que existen dispositivos que, merced a la emisión y reflexión de ciertas ondas parecidas a los rayos X, además de detectar lo que hay en una caja cerrada, revelan con toda claridad lo que existe en el interior de las paredes que componen esa caja, demostrándose así que a la par que esa clase de clarividencia está fuera de toda duda, hay fundamentos que explican racionalmente lo que la doctrina de los símbolos vincula a la predicción, que es la que a nosotros nos interesa. En esta segunda acepción, clarividencia es la propiedad de ver como actuales cosas del pasado o del porvenir, o ver como si estuviera al alcance de los ojos lo que en realidad no está. Sabiendo, como ahora se sabe, que cuanto ocurre en nuestro mundo se convierte en ondas que se transmiten al espacio y son reflejadas nuevamente a la Tierra a determinadas frecuencias de tiempo según el agente que las refleja, puede explicarse científicamente lo primero. Asimismo, el conocido procedimiento, que tan satisfactorios resultados rinde, de transmitir las ondas de televisión a un avión que vuela a grandes alturas para que desde allí sean reflejadas a un área mucho más extensa que la que podría cubrir la transmisión en línea recta, también da carácter científico a lo segundo. Si después de esas comprobaciones aceptamos que el mecanismo más maravilloso que existe es el del cerebro humano, y que todo lo que ese mecanismo emite o percibe está formado por ondas de variadísimas frecuencias, la clarividencia no solo pasa a ser una facultad totalmente normal en todas las personas,
sino que es necesario aceptarla como la única posible base de explicación de lo que vulgarmente se llama golpe de vista y que los antiguos denominaban ciencia de las formas. Fig. 33. Arcano 21, en el que la doctrina de los símbolos cifró el misterio de la transmutación. Es la ciencia de las formas un principio de conocimiento por el cual todos nos sentimos impresionados de cierta manera al contemplar por primera vez una persona, un animal o un objeto, impresión que incorpora el conocimiento consciente de la apariencia exterior de lo que vemos y el subconsciente la influencia ulterior que lo visto ha de ejercer en nuestra vida, lo primero adquirido a base de las medidas proporcionales que perciben los ojos, y lo segundo en virtud de las iluminaciones que intuye la clarividencia. En lo que respecta al conocimiento consciente, la impresión es obra del grado de armonía orgánica que posee la persona, puesta de manifiesto no sólo por la relación que hay entre sus partes menores y mayores de acuerdo con el canon egipcio y la regla de la divina proporción a que se hace referencia en la lección 3, sino por la consonancia que existe entre la forma geométrica de esas partes y la del conjunto, aceptándose que aunque no hay tipos puros, ni se puede esperar una matemática correspondencia en todas las partes de quienes lo son en mayor grado, fundamentalmente se participa de alguno de los siguientes. 1. Tipo oval, que predomina en formas curvas. 2. Tipo triangular, que predomina en formas puntiagudas. 3. Tipo cuadrado, que predomina en formas planas. 4. Tipo mixto, que siendo oval en lo plástico, es triangular o cuadrado en la configuración. Acepta la moderna odontología que la forma y dimensión de los dientes está determinada por la de la cara, siendo el incisivo central superior 1/16 parte de la faz vista de frente, y teniendo ese incisivo alguna de las 4 formas que corresponden a los 4 tipos patrón, esto es, la ovoide, la triangular, la cuadrada o la mixta, admitiendo, asimismo, que cualquiera sea la forma y dimensión de los dientes, estos predominan en uno de los 3 colores fundamentales, que son, el amarillo, el azulado, el rosado o una combinación de 2 de ellos, destacándose ese color no solo por el grado de saturación que tiene la pieza, sino por su poder de reflexión, y estando conforme, además, en que el color de los dientes armoniza con el de los labios, ojos, cabello y piel en general, conocimientos que aprovecha dicha ciencia para escoger el tipo de dientes que corresponden a cada tipo de persona y proveerla de piezas dentales que, permitiéndole realizar con ellas las funciones que desempeñan. Las naturales son un complemento armónico de la contextura en su conjunto, por donde se prueba que habiendo una íntima relación entre las partes y el todo, es perfectamente posible que en la impresión que recibimos al ver por primera vez una persona esté incorporado el conocimiento consciente de todo lo que el exterior de esa persona puede revelar a nuestro golpe de vista. La doctrina de los símbolos explica que el conocimiento subconsciente es obra de lo que nuestra clarividencia ve en lo que dicha ciencia llama libro acásico. Llámase libro acásico al espacio interplanetario e intercelular ocupado por los 7 éteres o principios que constituyen la materia madre que da forma a cuanto existe, éteres en que se reflejan las imágenes de lo que sentimos y pensamos y en los cuales toman forma etérea los seres, cosas y eventos antes de adquirirla en la realidad, algo parecido a lo que ocurre con una fotografía, que antes de impresionarse en la placa sensible es forzoso que tome forma en la luz que actúa en esa placa, en lo concerniente al libro acásico, sin embargo, teniendo los eventos, cosas o seres apariencia distinta de la que asumen al materializarse, pero no sólo perfectamente identificable el total por cualquiera de sus partes, cual ocurre con el organismo físico, sino incorporado en cada característica todo lo relacionado con la imagen completa. Sintonizada nuestra vista etérea o clarividencia con esas imágenes, por ejemplo, con la causa anterior y el efecto ulterior del acto que realizamos. Además de facultarnos para intuir la clase de influencia que el ser o la cosa han de ejercer en nuestra vida, también nos capacita para despertar la noción subconsciente que interprete ese conocimiento. En la vida ordinaria se llama presentimiento a esa noción. La doctrina de los símbolos ha propuesto diversos métodos para aflorar tales nociones y hacer inteligible a la conciencia lo que la clarividencia ve en el libro acásico y la visión directa en los rostros, principales entre esos métodos, los siguientes. La cristalomancia, que consiste en fijar la vista en una bola de cristal y ver reflejada en ella la imagen, simbólica o no, del conocimiento intuido. La alectoromancia, que se sirve de piedras que se hallan en el hígado de los gallos viejos en lugar de bolas de cristal para el mismo propósito.
La eneptropomancia, que emplea espejos en lugar de piedras o bolas de cristal para la consecución de los mismos fines. La lampadomancia, que se sirve de la llama de lámparas en lugar de espejos o cristales. La lecanomancia, que emplea gemas sumergidas en agua para ver reflejada en ellas la imagen de lo intuido. Fig 34. Cristalomancia profesional, uno de los métodos que facilitan la actualización de la clarividencia. Se dice que Rasputín tenía la clarividencia muy desarrollada, y fue por el ejercicio de esta facultad por medio de la bola de cristal que a mediados de 1916 anunció su próxima muerte, el cercano estallido de la revolución y el asesinato del zar y su familia. Más de 4 siglos antes, el sumo sacerdote inca se sirvió del mismo método para mostrar a la esposa de Atahualpa el próximo fin de su marido, a la sazón prisionero de Pizarro. Un ocultista inglés aseguró, por medio del mismo procedimiento, que los aviadores españoles que volaban en el Dornier sobre el Atlántico en junio de 1929, estaban a la deriva cerca de las Islas Azores, afirmación que se comprobó al intensificarse la búsqueda de los náufragos, no obstante haber sido dados oficialmente por perdidos días antes. Infinitas premoniciones de hechos que ocurren a variadas distancias en el tiempo y el espacio, incapaces los sentidos ordinarios para percibirlos, tienen su explicación racional en la clarividencia, facultad existente en todos los humanos y de la que el radar y la televisión son meros exponentes mecánicos. Tal es, en síntesis, uno de los procedimientos de que se vale la predicción para aprovechar las virtudes primarias que poseemos y hacer inteligible al consciente lo que el subconsciente conoce y le transmite. Veamos el segundo, este relacionado con la resonancia. La clariaudiencia como ciencia de los sonidos. Un sonido es un movimiento vibratorio o estremecimiento del éter, que se propaga a través de un medio elástico, por ejemplo, el aire, y que tiene la propiedad de excitar de cierta manera nuestro órgano auditivo y ocasionar muy diversas reacciones en la materia que se halla dentro de su radio de propagación. Como tal vibración, está compuesta por ondas de distinta frecuencia, la mayoría totalmente inadvertibles para el oído humano, que solo es capaz de ser sensible a las comprendidas entre 16 y 32.000 oscilaciones por segundo, aunque existen aparatos que detectan las comprendidas entre 0 y 16 y entre 32.000 y 16.000. Lo que llamamos clariaudiencia o ciencia de los sonidos, aprovecha frecuencias inferiores y superiores a esa gama. En términos generales, la clariaudiencia es la facultad de conocer, por medio de sonidos, lo que en la clarividencia se conoce por medio de imágenes, por ejemplo, la influencia que ha de ejercer en nuestra vida la persona que nos habla por primera vez, o el secreto designio por el que esa persona nos dice sí con la lengua y no con el corazón, las dos cosas producto de la imagen mental que se ha formado el que habla y que nosotros percibimos, parte por las vibraciones audibles que emite al hablar, y parte por las inaudibles que difunde lo que calla, lo uno tan sonoro como lo otro, pero lo segundo a frecuencias inferiores o superiores a lo que el oído percibe, cual ocurre con la clarividencia también, con sentido para nuestro consciente o que se expresa de viva voz, y únicamente captado y considerado por la subconsciencia lo que la voz disfraza o el silencio oculta. La clariaudiencia se relaciona especialmente con lo último. Fig. 35. Arcano 59, en el que la doctrina de los símbolos cifró el misterio de la revelación. En lo que a la parte audible se refiere, habiendo en cada sonido ondas de variada frecuencia, también hay múltiples principios de conocimiento, por cada uno de los cuales, además de ser posible conocer y expresar lo relacionado con cierta cosa, lo es inferir lo que con esa cosa está vinculado, constituyéndose así cierto sonido no solo en el exponente del valor convencional que se le asigna, sino en la manifestación de muchos otros con los que parece no tener relación alguna. El sonido del nombre de una persona, un lugar, una acción o un objeto, está asociado a lo primero. El tono con que se pronuncia y se expresa la emoción que nos embarga y la forma en que apreciamos lo que ese nombre representa, lo está a lo segundo. Las dos cosas comunicadas en una sola emisión de voz, pero conllevando un sentido totalmente diferente y estando destinada cada una a producir una reacción especial en quien la oye, no tanto por lo que se dice, sino por la manera de decirlo, que es lo que en último término da o quita valor a los sonidos convencionales y hace que por cualquiera de ellos puedan inferirse conocimientos opuestos. Los conocimientos, opuestos o no, están en nosotros. Lo único que hace la palabra o el sonido es aflorarlos,
aflorar en el consciente lo que la palabra o el sonido convencional interpretan, y en el subconsciente lo que la inteligencia primaria asocia a la vibración sonora que se emite, lo uno de acuerdo con la ley que rige la asociación de las ideas, lo otro con la que gobierna la de las emociones, y los dos en consonancia con lo que hay en nosotros de fundamental, esto es, las fuerzas que propiciaron nuestro desarrollo y las facultades que nos han conducido hasta lo que somos, una de ellas, la clariaudiencia. Es la clariaudiencia una facultad por la cual nos sintonizamos con determinadas frecuencias vibratorias y se actualizan en nosotros los estados físicos y mentales que le son afines, no solo convirtiendo esos estados en índices de conocimiento que expresan por sí mismos el sentido de lo que la vibración simboliza, sino determinando el automatismo mental que traduce ese sentido y lo hace inteligible para la inteligencia secundaria, en este caso por medio del sentido auditivo, y en cada persona a través de sonidos especiales, algunas veces con palabras claramente definidas sobre el tema, y las más por medio de susurros, voces que parecen venir de la lejanía, ráfagas de murmullos que surgen y se van con inusitada rapidez y ecos inquietantes que más que percibidos por el oído parecen serlo por el corazón. Las voces que creemos oír sin que en realidad nadie nos hable, los ruidos que escuchamos sin que se produzcan, los arpegios melodiosos que endulzan nuestro oído sin que haya música. Son otras tantas modalidades de que se sirve la clariaudiencia para transmitirnos sus avisos. Sócrates afirma que tenía un espíritu familiar que le decía al oído lo que debía hacer o no hacer, oyendo su voz con toda claridad y guiándose por ella en todos los asuntos importantes de la vida. Es probable que esa voz, que logró hacer de Sócrates tan gran sabio, no fuese otra cosa que un fenómeno de clariaudiencia. La ciencia de los símbolos propone los siguientes procedimientos para servirse de esta facultad en la predicción. La aeromancia, que consiste en inferir por los sonidos que produce el aire el conocimiento que la clariaudiencia intuye. La cleidomancia, que consiste en inferir ese conocimiento por medio del ruido que se hace con las llaves. La lampadomancia, que aprovecha el ruido que produce el chisporroteo de las lámparas para el logro del mismo fin. La patmoscopía, que se vale del sonido de los latidos del corazón para el mismo propósito. La sibilomancia, que se sirve del sonido que emiten los silbidos e infiere por ellos el conocimiento de lo que se percibe subconscientemente. El espíritu o demonio familiar de que habla Sócrates, decía a éste, de viva voz, lo que debía hacer o no hacer. Homero afirma que, de viva voz también, Zeus emitía el augurio en el oráculo de Dolona, haciéndolo oír a través del murmullo que producían las hojas de la encina sagrada. Según Sir Norman Wallace, eminente escritor inglés, llamado a San Petersburgo, en 1910, el célebre ocultista español Dr. Gerardo Encauce Pérez, más conocido por el seudónimo de Dr. Papus, el zar Nicolás, en una entrevista privada, le pidió que evocase el espíritu de Alejandro III y le suplicase consejo acerca de lo que debía hacer para cumplir su misión como gobernante. De acuerdo con Sir Wallace, el zar Nicolás, de viva voz también, oyó a su antepasado que le decía: aplasta la revolución a todo trance. Renacerá más tarde y será tan violenta como la represión de ahora. Pero esa es tu misión. Hay incontables ejemplos en la historia y en la vida diaria que confirman la realidad de las voces que se oyen sin cuerpos que las emitan, probablemente originadas todas ellas en esa facultad que llamamos clariaudiencia y que no solo hace oír lo que se dice a grandes distancias en el tiempo y en el espacio, sino que nos capacita para escuchar lo que todavía no se ha dicho. Tal es, en breve, lo relacionado con nuestra segunda virtud primaria. Pasemos a considerar la tercera, esta asociada a la ciencia de los éteres y la presciencia. La presciencia como ciencia de los éteres. En la mecánica celeste, éter es la substancia que llena el espacio interplanetario, haciendo posible la propagación de la luz, la de los campos electromagnéticos, la gravitación, etc. En fisiología, éter es la substancia imponderable que llena el espacio intercelular, dando unidad al organismo y permitiendo que las corrientes energéticas lo recorran en todas direcciones. En química, éteres son compuestos orgánicos de diversa naturaleza que se obtienen al separar, por ejemplo, una molécula de agua a dos moléculas de alcohol, haciendo este más volátil. En tal sentido, los éteres están asociados a las esencias, pero sin serlo, pues mientras que éstas son cuerpos que se forman por la combinación proporcional de carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre y nitrógeno,
Llegando a constituir materias aromáticas específicas, los éteres solo son las bases en que tales materiales adquieren cuerpo y poder volátil, impregnando otras sustancias y haciendo que, sin dejar de ser lo que son, participen de propiedades que no tenían. Lo que llamamos presciencia, utiliza el éter en esas tres modalidades para intuir su saber y actualizar en el subconsciente y consciente el conocimiento que lo declara. Como combinaciones químicas o bases de materias aromáticas, los éteres constituyen energías diferenciadas que tienen en el olfato el mecanismo que las detecta, y en el centro psíquico los equivalentes que incitan el automatismo que aflora los estados físicos y mentales vinculados a la acción de cada una, habiendo una escala de aromas, en todo similar a la musical y a la cromática, que no solo vincula cierta esencia a determinado sonido y color, sino a las emociones e impulsos que esos colores y sonidos actualizan en el hombre. Desde ese punto de vista, un éter es una fuerza en movimiento, que actualizando las nociones primarias y secundarias a que el consciente y el subconsciente las asocian, además de tener la propiedad de activar ciertos procesos fisicoquímicos y frenar otros, tiene la de sintonizar nuestra naturaleza con la modalidad de energía que la anima y poner en marcha la asociación de ideas que corresponde a esos procesos. La atracción entre seres de distinto sexo, así como el ordenamiento de las correspondencias físicas y mentales que satisfacen esa atracción, está basada en dicha propiedad. Muchos de los efectos de las medicinas también tienen su razón de ser en esa virtud, a tal grado que existe una ciencia, la osmoterapia, que usa exclusivamente los aromas como materia medicamentosa. Se cree que las migraciones periódicas de muchas aves, que van de continente a continente en busca de alimento, son determinadas y dirigidas por fuerzas parecidas, que cruzan el espacio y guían esas aves en sus largos viajes. Y se acepta, asimismo, que las que efectúan las ballenas, las focas, los salmones, etc., están orientadas por corrientes similares que se forman en el agua, en ambos casos, no por la materia aromática que despide el alimento que los emigrantes buscan, sino por los éteres, en que los aromas tienen sus bases de difusión. Lo que llamamos presciencia deriva de ambos agentes su principio de conocimiento. Fic 36. Arcano 43, en el que la doctrina de los símbolos cifró el misterio de la alucinación. En sentido general, presciencia quiere decir conocimiento anticipado de las cosas, por ejemplo, el que tiene la golondrina acerca de las condiciones favorables que ha de encontrar en otras latitudes, o el que tenemos nosotros hoy acerca de cierto hecho que ha de acontecer mañana. Como ocurre con la clarividencia, que intuye ese conocimiento por las formas, o con la clariaudiencia, que lo intuye por las vibraciones sonoras. La presciencia capta y libera su saber en virtud de la propiedad que tienen los éteres de ser vehículos transmisores, y la que posee el mecanismo en que anida esa facultad para ser sensible a las emanaciones que ese vehículo transmite y despertar las nociones que lo traducen e identifican, constituyéndose en una ciencia completa en sí misma, no solo apta para comunicar lo que ocurre a distancia en el espacio, sino también en el tiempo, pues cualesquiera que sean las imágenes que producen las formas de los seres, las cosas, los pensamientos, los acontecimientos, o la frecuencia lumínica o sonora a que vibran, esas imágenes se infunden y difunden en el éter, y es por gracia de las cualidades que éste posee para transmitirlas y reflejarlas que las unas y las otras tienen realidad y duración y pueden ser detectadas por las facultades que son propias para ello. En predicción se recomiendan los siguientes métodos para intuir el conocimiento anticipado por medio de la presciencia. La alquiromancia, que se sirve de reacciones químicas para actualizar en la conciencia el saber percibido por la subconsciencia. La ceromancia, que emplea cera virgen derretida para el logro del mismo propósito, parte por los aromas que despide, y parte por la figura en que se solidifica al enfriarse. La espodomancia, que se vale de las cenizas y residuos de los seres y objetos para intuir el mismo conocimiento. La libanomancia, que emplea el incienso como medio de inspiración para actualizar el mismo saber. La ornitomancia, que consiste en lograr la misma inspiración por el examen del vuelo de las aves, respondiendo los irracionales más prontamente y de manera más fidedigna a las impresiones etéricas que lo hace el hombre. En los oráculos de la antigüedad se servían de animales para intuir el augurio, y de sacerdotes o de artificios para declararlo, siendo ese el motivo por el que se atribuía a espíritus encarnados, manes familiares, etc., la transmisión de un saber que en realidad tenía en el mecanismo de que se vale la presciencia su natural explicación.
Aunque el hombre moderno es relativamente menos apto para servirse de esa facultad primaria, no por ello deja de estar activa en la mayor parte de su existencia, debiéndose el desconocimiento que tenemos de sus virtudes no tanto a que no se manifiesten, sino a que gran parte de las veces no sabemos interpretarlas, y en otras atribuimos a causas o facultades distintas las inspiraciones que en rigor son obra de ésta. El célebre ocultista inglés Conde Hennen, conocido por el seudónimo de Cheiro, se valía de lo que llamamos ciencia de los éteres para intuir el pasado o el porvenir de las personas, para lo cual las tomaba de la mano y, levantando la vista al cielo, permanecía en esta posición unos momentos, totalmente ajeno a cuanto lo rodeaba, emitiendo entonces el pronóstico. Con palabra rápida y emoción profunda, pronóstico tanto más fiel cuanto menos conocía la persona, más completa era su abstracción y mayor armonía existía entre el sentido de lo que expresaba y la emoción de que se sentía poseído al expresarlo. No a todos nos es dable tener un conocimiento anticipado de las cosas con igual facilidad. En menor o mayor grado, todos, sin embargo, tenemos en la presciencia un principio de conocimiento que puede ser sumamente valioso. Veamos la forma en que este tercer elemento de la predicción coadyuva a hacer efectivo el cuarto, que denominamos psicometría o ciencia de las cualidades. La psicometría como ciencia de las cualidades. Cualidad es aquello por lo cual las cosas se llaman cuales, dice Aristóteles, lo que presupone que cualidad es lo que hay en las cosas que determina su ser substancial en cuanto a su perfección en lo que obran, con exclusión de su forma, tamaño, dureza, color, fluidez, densidad, suavidad y, en fin, todo lo que representa cantidad y puede ser modificado en la naturaleza de la cosa sin que ésta deje de ser lo que es. A la facultad que nos permite intuir ese ser substancial y conocer su particular manera de obrar, le llamamos psicometría. Aunque la moderna psicología aplicada da a la voz psicometría el significado de medida de la actividad intelectual, y comúnmente se sirve de ella para el estudio cuantitativo de los procesos mentales por medio de un aparato llamado psicómetro, etimológicamente esa voz viene del griego psiché, alma, y metron, medida, esto es, medida del alma, quiere decir medida de lo que hay en las cosas que no representa cantidad ni modifica su cualidad al modificarse los elementos ponderables que las componen, y medida, asimismo, de lo que hay en nosotros que lo percibe y comprende, o sea, medida de lo que, percibiendo y comprendiendo las cualidades de las cosas, las diferencia y aprecia por su ser substancial, sin que al hacerlo haya modificación alguna en lo que comprende ni en lo comprendido. Lo que llamamos psicometría o ciencia de las cualidades, tiene esta última acepción, que es también la que le dieron los ocultistas al explicar por su medio determinados fenómenos trascendentales, algunos de ellos relacionados con la predicción. Establecido el significado de ambos términos, diremos que ciencia de las cualidades es aquella por la cual se puede conocer una cosa sin descomponer la materia que la integra, y psicometría la facultad que nos permite obtener ese conocimiento por cualquiera de las particularidades que la cosa posee. La facultad y la ciencia han sido empleadas desde tiempos remotos para muy variados objetivos, entre ellos, el de averiguar, por ejemplo, el estado mental de una persona por los efluvios que emanan de una prenda de su uso, o conocer la probable influencia que ejercerá un objeto en nuestra vida por las condiciones especiales en que llega a nuestro poder. Ambos conocimientos a base de la virtud que tiene la cualidad de los seres y cosas de transmitir su propia esencia, y la que poseemos nosotros. De identificarnos con ella y hacer surgir los estados conscientes y subconscientes que armonizan con su sentido, sin modificación esencial en el objeto que transmite ni en la facultad que percibe. En predicción se recomiendan los siguientes procedimientos para intuir y declarar ese conocimiento. Fic 37, Arcano 60, en el que la doctrina de los símbolos cifró el misterio de la evolución. La dactilomancia, que consiste en servirse de anillos para detectar los efluvios de que están impregnados y conocer las particularidades de la persona que los usó. La esteloscomancia, que se vale de las telas que estuvieron en contacto con la persona que se estudia y obtener por sus emanaciones el mismo conocimiento. La litomancia, que utiliza las piedras para intuir el mismo saber, ya se trate de personas o de eventos. La onicomancia, que se sirve de recortes de uñas para inferir las condiciones físicas y mentales de la persona a que pertenecen. La silomancia, que se vale del examen de trozos de madera para deducir el carácter de los hechos y personas que impregnaron en ella sus emanaciones.
Por regla general, al emplear esos métodos el conocimiento se intuye poniendo en contacto el objeto que se examina con alguna parte del cuerpo, etc. Pero también puede lograrse por intermedio de cualquiera de los demás sentidos, esto es, examinando el color, el sonido, el olor o el sabor del objeto, en todos los casos, sin embargo, entrando en actividad la misma facultad, esto es, la psicometría, que es la que, detectando la cualidad de la cosa a través de alguna de las formas consubstanciales. A su naturaleza, incita el automatismo mental que corresponde al conocimiento percibido, siendo así posible, por ejemplo, que los 4 sabios de la leyenda árabe a que hacemos referencia en la lección 3 intuyesen sus respectivos conocimientos en la siguiente forma. El camello es cojo. Lo sé por el color que irradia la arena que ha pisado, dice el primero. Y tuerto. Lo conozco por el sabor que tienen las ramas que ramoneó, asegura el segundo. Y le falta el rabo. Me lo dice el olor de las gotas de sangre que hay en el camino, afirma el tercero. Y padece del estómago. Lo noto por el sonido que emite la piedra en que puso el pie, concluye el cuarto. Se dice que el conde de Saint-Germain, que era muy dado a concurrir a espléndidos banquetes, pero nunca probaba bocado en ellos, extraía de los manjares sus cualidades esenciales por medio de la vista, el gusto y el olfato, siendo ese, según aseguraba, el secreto de su longevidad. A la misma propiedad de identificarse con las cualidades que emanan de los seres y las cosas, atribuía su virtud de predecir los eventos, entre ellos la decapitación de Luis XVI y de María Antonieta, augurada con mucha anterioridad a la invención de la guillotina y cuando nada hacía suponer que se adoptase tal instrumento como medio de ejecución, y mucho menos que los reyes, entonces en el apogeo de su poderío, pereciesen en ella, por donde se ve que esta cuarta facultad, constituyendo una ciencia en sí misma, es capaz de proporcionar iguales principios de conocimiento que cualquiera de las 3 anteriores. Veamos las facilidades que sobre el mismo objetivo ofrece la quinta, esta representada por la omnisciencia como ciencia de las medidas. La omnisciencia como ciencia de las medidas. Omnisciencia quiere decir conocimiento de todas las cosas reales y posibles, esto es, ciencia que puede proporcionar el conocimiento que se obtiene por medio de todas las demás. Medida, en su sentido literal, quiere decir lo que sirve para medir, o sea, lo que sirve para determinar la longitud, extensión, volumen o capacidad de las cosas. Poseyendo cuanto existe o puede existir alguna de esas propiedades, es evidente que las ciencias tienen que depender de medidas para colegir sus conocimientos, y si hay alguna que pueda proporcionar los relacionados con todas las otras deberá forzosamente ser aquella sin cuyo auxilio las demás carecen de valor, de donde se infiere que así como es posible que los sentidos ordinarios sean una extensión diferenciada de un sentido único, el del tacto, también puede ser lo que todas las facultades y ciencias sean una extensión especializada de una primaria, y si relacionamos las posibilidades que ofrece la ciencia única con las disposiciones que contiene en potencia la facultad fundamental, además de sernos dable conocer por ambas la longitud, extensión, volumen y capacidad de todas las cosas reales y posibles, también lo será hallar en las 2 los elementos que hagan inteligible y predictible ese conocimiento. La omnisciencia como ciencia de las medidas, tiende a ese fin. Fic 38, Arcano 70, en el que la doctrina de la simbología cifró el misterio de la cooperación. Se acepta que la omnisciencia como facultad solo es propia de Dios, pues únicamente el Creador de todo puede saberlo todo. Como ciencia de las medidas y facultad relacionada con esa ciencia, tiene en la mente humana y en el ordenamiento universal sus equivalentes, admitiéndose que es a la una y al otro como son los principios a las entelequias y estás a los actos, quiere decir, el elemento que hace posible cuanto existe, o como es la inteligencia al conocimiento, esto es, lo que faculta para conocer. Teniendo su ser en lo infinitamente pequeño y en lo infinitamente grande, aunque sin participar de la naturaleza de ninguna cosa, es, sin embargo, la razón de ser de todas, algo así como una imaginación inconmensurable en la que todo está concebido, pero que solo puede obrar en lo que concibe a través de sus potencias. De acuerdo con la doctrina de los símbolos, esas potencias son los números. Los números, en lo que al ordenamiento universal se refiere, son principios potenciales en los que las medidas adquieren virtud y las fuerzas eficacia, lo relacionado con las primeras como consecuencia de la potencia pasiva y generativa que les dan, y lo vinculado a lo segundo como resultado de la potencia activa y ejecutiva que les infunden,
lo uno y lo otro como un imperativo de la naturaleza misma de ese ordenamiento, y los dos no solo instituyendo los números en la ley general que lo gobierna y hace obligatorio que las medidas y las fuerzas tengan en esto sus exponentes, sino determinando que cuanto es posible en el universo o en cualquier ciencia, posea en los números la expresión que lo evidencia y declara. En lo que a la mente se refiere, aunque los números solo son valores relativos para el consciente, en el subconsciente son nociones absolutas, y como tales, si bien para la inteligencia secundaria únicamente representan signos convencionales, para la primaria significan principios universales y fuerzas actuantes, que moviendo el ánimo y el automatismo mental en consonancia con esas fuerzas y principios, además de coordinar las correspondencias físicas que nos impelen a ser y obrar de acuerdo con la noción absoluta que el número representa, actualizan las psíquicas que lo hacen inteligible. Lo que llamamos omnisciencia es la facultad que, con su correspondiente mecanismo, realiza ambas labores. En virtud de esas labores, y en consonancia con la ley general ya expuesta de que los principios, las fuerzas y, en suma, cuanto es posible en el mundo, está asociado a los números, estos se constituyen en el fundamento de todo lo que se hace y de todo lo que se sabe, haciendo las cosas por medidas y conociendo lo hecho por cantidades, que si bien el consciente aprecia como algo transitorio, la subconsciencia relaciona con lo que hay en nosotros de trascendente, pudiendo así decirse que cada ser es un número también cada uno de los actos, y un número, asimismo, las inspiraciones que iluminan la mente, las experiencias que confrontamos, las virtudes que actualizamos, las causas que sembramos y los efectos que cosechamos, los efectos y las causas dice la doctrina de los símbolos formando números armónicos. Si de acuerdo con esta idea general de los números, del hombre, del mundo y de lo que existe en él, hubiese un quinto sabio árabe que cooperase con su saber a la descripción del camello que ninguna había visto, es probable que la conversación se desarrollase en los siguientes términos. El camello es cojo. Lo sé por clarividencia, dice el primero. Y tuerto. Lo conozco por psicometría, agrega el segundo. Y le falta el rabo. Lo percibo por presciencia, asegura el tercero. Y está enfermo del estómago. Lo advierto por clariaudiencia, añade el cuarto. Es cojo, tuerto, rabón y padece del estómago. Lo sé por omnisciencia, concluye el quinto. La doctrina de los símbolos ha propuesto muy diversos métodos para intuir y declarar el conocimiento relacionado con la omnisciencia, entre ellos, los siguientes. La aritmomancia, que se sirve de combinaciones numéricas para averiguar el número cabalístico de los seres y cosas y por ese número intuir su naturaleza y fines a que tienden. La astragalomancia, que se sirve de la taba o los dados para el logro del mismo propósito. La astrología, que toma por base el movimiento de los astros y deduce, por los aspectos que forman, la naturaleza de lo que se desea averiguar. La numerología, que asignando valor numérico a los nombres y fechas de nacimiento, deduce por esos valores la manera de ser de los individuos. La geomancia, que buscando el sentido oculto de los libros sagrados por medio de las reglas que para ello ofrece la cábala, predice los acontecimientos a base de ese sentido. Es tradición que Zoroastro construyó una gran pirámide cubierta de números, en la que sin repetirse ningún valor, unas cantidades eran la suma de las anteriores. Ese monumento estaba dedicado exclusivamente a fines de predicción, y se cree que las profecías que los sacerdotes de Amón presentaron a Alejandro cuando el caudillo macedonio invadió Libia, habían sido enunciadas siglos antes por Zoroastro a base de dicha pirámide. También se asegura que Cagliostro se servía de los números para predecir eventos, uno de ellos la fecha exacta en que sería destruida la Bastilla, fecha que Cagliostro grabó en una de las piedras del calabozo que ocupara tiempo antes y que fue encontrada cuando el pueblo de París demolió la fortaleza. La misma esfinge egipcia se supone que no es otra cosa que la base de un templo en el que estaban grabados los signos cabalísticos que interpretaban el saber que la gran pirámide de Gizeh todavía conserva en las medidas que rigen sus dimensiones y que la ciencia moderna vincula a las distancias de los planetas y a los periodos de tiempo en que, según las sagradas escrituras, tendrán efecto determinados acontecimientos y el hombre habrá alcanzado la evolución material que haga posible el cumplimiento de muchas profecías, especialmente algunas de Daniel. Y hay,
en fin, incontables ejemplos que no solo prueban que los números son los exponentes de cuanto es posible en la mecánica universal, sino de todo lo que es dable en la vida de los pueblos y de los individuos. Y si a ello agregamos que la omnisciencia como facultad humana es el fundamento de las aptitudes asignadas a todas las otras, además de ser legítimo aceptar que los unos pueden revelarlo todo, lo será asimismo convenir que por medio de la otra podemos aprenderlo y prevenirlo, poseyendo así en ambos cuanto se precisa para satisfacer la necesidad natural que sentimos de prever el resultado de lo que hacemos y disponer de la guía que oriente nuestra existencia hacia lo mejor. Las consideraciones que hacemos seguidamente respecto al buen empleo de los métodos y las facultades están dedicadas a facilitar el logro de ese propósito. Los métodos y las facultades como principios de conocimiento. Relata la leyenda que deseando Tales de Mileto corresponder en alguna forma a las deferencias que le prodigaban sus amigos en un banquete, les propuso que cada uno hiciese una pregunta acerca de lo que más le interesara saber, preguntas que Tales fue contestando, en la siguiente forma. Entre los seres, ¿cuál es el primero? Interroga uno de los amigos. Dios, pues es ingénito, contesta Tales. Entre lo creado, ¿qué es lo más hermoso? Interroga el segundo. El mundo, pues, es obra de Dios, afirma Tales. Entre lo grande, ¿qué cosa lo es más? Inquiere el tercero. El espacio, pues lo encierra todo es la respuesta. Entre lo veloz, ¿qué es lo más rápido? Interroga el cuarto. El pensamiento, pues va instantáneamente a cualquier lado, declara Tales. Entre lo potente, ¿qué cosa es más fuerte? Indaga el quinto. La necesidad, pues lo vence todo asegura el sabio. Entre lo difícil, ¿qué cosa lo es más? Pregunta el sexto. Conocerse a sí mismo, responde Tales. En sabiduría, ¿qué es lo más sabio? Indaga el séptimo. El tiempo, que todo lo descubre y aclara, concluye el sabio. Fic. 39. Arcano 78, en el que la doctrina de los símbolos cifró el misterio del renacimiento. Las 7 preguntas representan otros tantos estados mentales, que suponen, a su vez, determinada aspiración en cada individuo, la aplicación de un método especial para conseguirla y el ejercicio de cierta facultad al aplicar ese método. En el supuesto de que todos dedicasen su saber a la consecución del mismo propósito, ¿sería posible lograrlo a través de métodos, aspiraciones y facultades tan diferentes? Es fama que interrogados los 7 sabios de Grecia acerca de la mejor forma de gobierno que convenía a la dicha del pueblo y grandeza de la nación, cada uno propuso la siguiente. Una en que gobierne el hombre honrado, dijo Potaco. Una en que la injusticia hecha a un ciudadano sea sentida por todos, afirmó Solón. Una en que la ley ocupe el lugar del tirano, declaró Bahíes. Una en que haya igualdad en las fortunas, aseguró Tales. Una en que el temor al reproche sea más fuerte que el temor al castigo, declaró Cleóbulo. Una en que hable la ley en lugar del orador, aseveró Quilón. Una en que gobiernen los más aptos, concluyó Persiandro. Las 7 respuestas de los sabios, al igual que las 7 preguntas de los amigos de Tales, representan un solo deseo, aunque para lograrlo sea preciso emplear métodos distintos y ejercitar facultades diferentes. Llevadas a feliz término esas propuestas y poniendo en cualquiera de ellas los elementos que corresponden, todos los gobiernos son buenos, y todos pueden labrar la grandeza de la nación y la dicha del pueblo. Sin esos elementos, o aplicándolos en forma contraproducente, ninguna dará resultados satisfactorios. El empleo de las facultades humanas y de los métodos existentes como principios de conocimientos en la predicción, tienen la misma virtud y las mismas limitaciones. Los métodos y las facultades son meros instrumentos de óptica, que si bien nos ayudan a ver las cosas, es preciso hacer uso de ellos en forma adecuada. Satisfecha esa condición, no solo pueden prestar un servicio efectivo a todas las personas, sino ser dedicados al logro de variados propósitos por el mismo individuo, pues aunque cada facultad percibe las cosas a través de un elemento distinto, y los métodos activan preferentemente ciertas facultades, en cualquier elemento pueden hallarse partes proporcionales de todos los otros, y por cualquier facultad intuir y declarar el saber que las demás declaran o intuyen. Según la doctrina de los símbolos, la utilización y buen servicio que pueden prestar esos instrumentos, está supeditada a los siguientes complementos personales.
Primero, de inclinación natural, que hace preferir ciertos métodos y facultades con exclusión de otros, generalmente determinada esa preferencia por influencia de nacimiento o valor musical del nombre. Segundo, de aptitud ejecutiva, que permite realizar ciertas labores con mayor eficacia que otras, en unos casos como consecuencia de la inclinación y en otros de la costumbre. Tercero, de disposición momentánea, síntesis del estado físico, mental y espiritual en que nos hallamos al servirnos del método, generalmente obra de nuestro biorritmo o de las influencias que prevalecen en el lugar en que nos hallamos. 4 grados de motivos trascendentes, representados por la causa que nos mueve a inquirir cierta clase de saber, algunas veces en armonía con la inclinación, aptitud y disposición, y otras en oposición a cualquiera de esos factores. La actualización de las 5 facultades primarias que describimos antes, así como el buen empleo de los métodos que las activan, tienen en estos 4 complementos las condiciones que facilitan o dificultan sus respectivos cometidos, pudiendo decirse que si bien por los principios potenciales contenidos en los 7 sabios griegos todos hubiesen propuesto la misma forma de gobierno o todos los amigos de Tales hecho la misma pregunta, por la diferencia de los elementos personales que concurrían en cada uno, las preguntas y las respuestas, aunque tendiendo al mismo fin, todas fueron distintas. En las personas que utilizan los métodos y tratan de actualizar sus facultades con fines predictivos, ocurre igual. Veamos uno de los procedimientos que propone la doctrina de los símbolos para armonizar los 4 elementos y conseguir que cualquier facultad y cualquier método se conviertan en el principio de conocimiento que aflore el saber, que interesa sobre determinado asunto. Los principios de conocimiento como índice de las aptitudes. Al explicar la omnisciencia de Dios, dice Santo Tomás que su ser es su entender, y por lo mismo que somos y entendemos en muchas cosas, conocemos y somos cognoscibles a través de cualquiera de ellas. La regla que propone los principios de conocimiento como índice de las aptitudes, está basada en ese fundamento. Un principio de conocimiento es una premisa a través de la cual se estudia y conoce cierta cosa. Una aptitud es la capacidad para el buen desempeño de un asunto o el ejercicio de cierta actividad. Las premisas pueden estar representadas por leyes conocidas, razonamientos evidentes, hechos aceptados, fuerzas individualizadas, etc. Las aptitudes lo están por la disposición natural o adquirida que se posee para el ejercicio de lo que se pretende, y son lo que imparte eficacia a las premisas y hace que por el estudio de las fuerzas, los hechos, las leyes o los razonamientos pueda alcanzarse el conocimiento buscado. Al tratar de armonizar los 4 elementos que dijimos facilitan o dificultan el buen empleo que se da a los métodos y a las facultades, la regla de que venimos tratando y que parte de la base de que somos y entendemos en muchas cosas, consiste en tomar como punto de referencia una de ellas y coordinar los elementos restantes en forma de que la complementen. Aceptado, por ejemplo, que el signo zodiacal que ocupa la 8ª casa al nacer es un principio de conocimiento que indica el objetivo especial a que el nativo puede dedicar con mayor éxito las facultades y los métodos de predicción, el complemento se logra en la siguiente forma. 1 grado. Se averigua en que el signo que ocupa la 9ª casa desarrolla la intuición de la persona. Segundo, se adopta el método que mejor puede interpretar ese sentido. Tercero, se aplica ese método en las circunstancias de tiempo y lugar que más lo favorecen. 4 grados. Se procura que los motivos que nos mueven a ejercitar la facultad de inquirir el saber armonicen con ambos. Los motivos es lo fundamental, pues son ellos lo que aviva las facultades, desarrolla las aptitudes, crea la necesidad, determina los tiempos y hace, en fin, que infundiéndoles nuestra personalidad, concluyan por ser el exponente de cuanto somos o entendemos. Las 7 reglas que decimos en la página 101 orientaban a los sacerdotes de los antiguos oráculos en el ejercicio de su profesión, pueden ser base de una línea de conducta apropiada respecto a los motivos. De acuerdo con los principios en que se fundamenta la astrología, el signo zodiacal que ocupa la 9ª casa da a los nativos disposiciones especiales para lo siguiente. Aries, les otorga intuición para prever los cambios de localidad, mudanzas, iniciación de empresas y realización de descubrimientos. Tauro, les otorga intuición para prever los resultados de las inversiones financieras y encontrar la mejor forma de enriquecer la economía doméstica. Géminis, les otorga intuición para prever las posibles consecuencias de lo relacionado con escritos, literatura y oratoria.
Cáncer, les otorga intuición para prever lo relacionado con la vida matrimonial y las propiedades urbanas. Leo, les otorga intuición para prever lo relacionado con la enseñanza primaria, el teatro, las probables consecuencias de las relaciones amorosas e inversiones en negocios de recreo. Virgo, les otorga intuición para prever lo relacionado con empleos, administración de negocios y logro de mejoras por medio del ahorro. Libra, les otorga intuición para prever lo relacionado con asuntos judiciales, casamientos, asociación de intereses y contratos públicos. Escorpio, les otorga intuición para prever lo relacionado con el prestigio, la reputación, la marcha de los negocios, el gobierno de los pueblos y la orientación de las profesiones. Sagitario, les otorga intuición para prever lo relacionado con los deportes, movimientos religiosos, viajes y cuestiones internacionales. Capricornio les otorga intuición para prever lo relacionado con el prestigio, la reputación, la marcha de los negocios, el gobierno de los pueblos y la orientación de las profesiones. Acuario, les otorga intuición para prever lo relacionado con asuntos humanitarios, actos altruistas, inventos que benefician a la humanidad y acontecimientos inesperados. Piscis, les otorga intuición para prever la solución de los problemas personales, contingencias que favorecen el bienestar de las familias y causas que determinan el aislamiento o reclusión de los individuos. En la coordinación de los 4 factores que venimos tratando, el signo zodiacal que ocupa la 9ª casa es únicamente el principio de conocimiento en torno del cual se acumulan los demás elementos de estudio, principales entre ellos, en lo que respecta a la rama especial en que cada nativo desarrolla más plenamente sus facultades intuitivas, la posición que ocupa el planeta Neptuno en el mapa de nacimiento, tema que tratamos seguidamente. Las aptitudes como condición esencial en la predicción. En el hombre existe, en potencia, el germen de todas las aptitudes y ese germen puede desarrollarse a impulso de numerosas influencias, unas determinadas por el nacimiento y otras por la educación. Las preguntas que hicieran los amigos de Tales y las respuestas que dieron los sabios griegos no son otra cosa que exponentes de las aptitudes por ellos desarrolladas, y nuestra misma manera de considerar las cosas y perseguir determinados objetivos, exponentes a su vez de las que hemos desarrollado nosotros, ya sea por nacimiento o por cultivo. ¿Cuál ocurre con cualquier arte o ciencia, estando supeditada la predicción a la suficiencia de que disponemos en esa particular rama de actividad, es condición esencial para ejercerla, no solo contar con las facultades potenciales que la hacen posible, sino con las aptitudes especializadas que la hacen eficaz. En lo que al nacimiento se refiere, el signo zodiacal que ocupa la 9ª casa en el mapa del nativo indica la disposición natural de la persona para desarrollar algunas de ellas. Dependiendo, sin embargo, el grado en que se desarrollan y el sentido en que las aplica el nativo de la posición que tiene en ese mapa el planeta Neptuno, además de ser indispensable considerar esa posición, también lo es conjugar la acción de ambos, pues si bien somos y entendemos en muchas cosas y cualquiera de ellas puede servir de principio para conocernos, es por la acción mutua que ejercen unas fuerzas sobre otras que puede determinarse el predominio de algunas sobre las demás y saber la proporción en que la predominante desarrolla en nosotros ciertas disposiciones. Según la ciencia astrológica, la posición de Neptuno en las diversas casas del mapa de nacimiento tiende a dar al nativo las siguientes aptitudes naturales. Neptuno en la 1 grados casa, otorga excepcional sensibilidad para intuir los misterios de la naturaleza, los cambios del tiempo, las buenas y malas cosechas, el sentido de los sueños y la finalidad ulterior de las esperanzas que se alimentan. Esta facultad se despierta por sí misma en el nativo en virtud de emociones inspiradas por el tacto, y cuando no lo hace es contraproducente tratar de revivirla artificiosamente. Neptuno en la 2 grados casa, otorga aptitud para intuir lo relacionado con dinero, los triunfos y fracasos económicos, los probables resultados de los negocios de líquidos o industrias y negocios que estén vinculados al mar, la navegación, la compra o venta de fluidos. Esta facultad se revive por sí sola al ejecutar labores en que el nativo se beneficie con productos del mar. Neptuno en la 3 grados casa, otorga aptitud para intuir lo relacionado con la palabra hablada o escrita, el probable resultado de lo que se expresa en sentido trascendente y de las ideas que surgen espontáneamente sin tener una aplicación inmediata. Las previsiones de estos nativos son incomprensibles para la mayoría de la gente y difícilmente aprovechables en la época en que se intuyen.
Esta facultad se revive por sí sola cuando Neptuno está bien aspectado. Cuando no lo está, hay tendencia a la apatía mental. Neptuno en la 4 grados casa, otorga aptitud para intuir lo relacionado con el bienestar de la familia, la prosperidad de la casa, la dicha de los deudos y buena orientación de lo que se considera propio, tanto personas como cosas. Por regla general las previsiones de estos nativos adolecen de exceso de optimismo o de pesimismo, según que Neptuno esté bien o mal aspectado. La facultad se revive en virtud de emociones vinculadas a la vida de hogar e inspiradas por el sabor de cosas silvestres. Neptuno en la 5 grados casa, otorga aptitud para intuir lo relacionado con el amor, el recreo, la vida romántica, la educación primaria y las inversiones financieras. Estos nativos se inspiran en los colores alegres y en los sabores dulces. La facultad se revive por sí sola cuando el nativo participa en fiestas y espectáculos públicos. Neptuno en la 6 grados casa, otorga aptitud para intuir lo relacionado con enfermedades, epidemias, curaciones, efectos de los medicamentos y alimentación. Estos nativos se inspiran en los olores penetrantes y en los sabores amargos. La facultad se revive por sí sola cuando el nativo se ocupa de enfermos y asiste a hospitales. Neptuno en la 7 grados casa, otorga aptitud para intuir lo relacionado con pleitos, litigios, causas judiciales, contratos, convenios y asociaciones. La facultad se revive por sí sola cuando el nativo se ocupa de asuntos de esa naturaleza. Neptuno en la 8 grados casa, otorga aptitud para intuir lo relacionado con herencias, legados, donaciones, deudas, hipotecas, quiebras, catástrofes y desastres. La facultad se revive por sí sola cuando el nativo se ocupa de esas cuestiones. Neptuno en la 9 grados casa, otorga aptitud para intuir lo relacionado con viajes, mudanzas, cambios de residencia, asuntos religiosos, cultos y ceremonias. La facultad se revive por sí sola cuando el nativo efectúa viajes o asiste a actos religiosos. Neptuno en la 10 grados casa, otorga aptitud para intuir lo relacionado con el gobierno, la política, las altas jerarquías, los honores, la fama y la reputación. La facultad se revive por sí sola cuando el nativo ejerce cargos públicos o asiste a actos oficiales. Neptuno en la 11 grados casa, otorga aptitud para intuir lo relacionado con la amistad, los afectos, las simpatías, los grupos sociales y las sociedades altruistas. La facultad se revive por sí sola cuando el nativo participa en reuniones de amigos o asiste a actos benéficos. Neptuno en la 12 grados casa, otorga aptitud para intuir lo relacionado con encierros, reclusiones, aislamientos, lugares solitarios, enemigos ocultos y sectas secretas. La facultad se revive por sí sola cuando el nativo visita cárceles o asiste a actos de carácter sectario. En resumen, las aptitudes, al igual que las facultades, son meros instrumentos de óptica, y como tales, si bien nos ayudan a ver las cosas, es preciso hacer uso de ellas en forma apropiada. Satisfecha esa condición, no solo pueden prestar un servicio efectivo a todas las personas, sino ser dedicadas al logro de variados propósitos por el mismo individuo, pues aunque cada aptitud percibe las cosas a través de un elemento distinto, y los métodos activan preferentemente ciertas aptitudes, en cualquier elemento pueden hallarse partes proporcionales de todos los otros, y por cualquier aptitud intuir y declarar el saber que las demás declaran o intuyen. Según la doctrina de los símbolos, la utilización y buen servicio que pueden prestar esos instrumentos, está supeditada a los mismos complementos personales que dijimos antes respecto a las facultades, pudiendo así decirse que si bien por los principios potenciales contenidos en los 7 sabios griegos todos hubiesen propuesto la misma forma de gobierno o todos los amigos de Tales hecho la misma pregunta, por la diferencia de los elementos personales que concurrían en cada uno, las preguntas y las respuestas, aunque tendiendo al mismo fin, todas fueron distintas. En las personas que utilizan los métodos y tratan de actualizar sus aptitudes con fines predictivos, ocurre igual. Veamos uno de los procedimientos que propone la doctrina de los símbolos para armonizar los 4 elementos y conseguir que cualquier aptitud y cualquier método se conviertan en el principio de conocimiento que aflore el saber, que interesa sobre determinado asunto. Los principios de conocimiento como índice de las aptitudes. Al explicar la omnisciencia de Dios, dice Santo Tomás que su ser es su entender, y por lo mismo que somos y entendemos en muchas cosas, conocemos y somos cognoscibles a través de cualquiera de ellas.
La regla que propone los principios de conocimiento como índice de las aptitudes está basada en ese fundamento. Un principio de conocimiento es una premisa a través de la cual se estudia y conoce cierta cosa. Una aptitud es la capacidad para el buen desempeño de un asunto o el ejercicio de cierta actividad. Las premisas pueden estar representadas por leyes conocidas, razonamientos evidentes, hechos aceptados, fuerzas individualizadas, etc. Las aptitudes lo están por la disposición natural o adquirida que se posee para el ejercicio de lo que se pretende, y son lo que imparte eficacia a las premisas y hace que por el estudio de las fuerzas, los hechos, las leyes o los razonamientos pueda alcanzarse el conocimiento buscado. Al tratar de armonizar los 4 elementos que dijimos facilitan o dificultan el buen empleo que se da a los métodos y a las facultades, la regla de que venimos tratando y que parte de la base de que somos y entendemos en muchas cosas, consiste en tomar como punto de referencia una de ellas y coordinar los elementos restantes en forma de que la complementen. Aceptado, por ejemplo, que el signo zodiacal que ocupa la 8ª casa al nacer es un principio de conocimiento que indica el objetivo especial a que el nativo puede dedicar con mayor éxito las facultades y los métodos de predicción, el complemento se logra en la siguiente forma. Un grado se averigua en que el signo que ocupa la 9ª casa desarrolla la intuición de la persona. Segundo, se adopta el método que mejor puede interpretar ese sentido. Tercero, se aplica ese método en las circunstancias de tiempo y lugar que más lo favorecen. 4 grados, se procura que los motivos que nos mueven a ejercitar la facultad de inquirir el saber armonicen con ambos. Los motivos es lo fundamental, pues son ellos lo que aviva las facultades, desarrolla las aptitudes, crea la necesidad, determina los tiempos y hace, en fin, que infundiéndoles nuestra personalidad, concluyan por ser el exponente de cuanto somos o entendemos. Las 7 reglas que decimos en la página 101 orientaban a los sacerdotes de los antiguos oráculos en el ejercicio de su profesión, pueden ser base de una línea de conducta apropiada respecto a los motivos. De acuerdo con los principios en que se fundamenta la astrología, el signo zodiacal que ocupa la 9ª casa da a los nativos disposiciones especiales para lo siguiente. Aries, les otorga intuición para prever los cambios de localidad, mudanza